Bienvenidos a este tiempo devocional, Cita con Jesús, un espacio diseñado para aquellos que desean iniciar cada día de la mano de Papá Dios. Dirigen pastores Luis Eduardo Álvarez y Amparo Ramos. Señor, te damos gracias por esta mañana, por comenzar un nuevo día contigo, Señor, para vivir de acuerdo a tus promesas, a tus preceptos, a tus mandamientos. Te pedimos, Espíritu Santo, que seas tú en este momento, limpiando nuestras vidas, nuestros corazones, nuestros pensamientos que sean de acuerdo con los tuyos, Señor, porque así podemos oír claramente tu voz y cumplir tu voluntad, que siempre será buena, agradable y perfecta. Gracias, Señor, por este tiempo de devocionales diarios que tenemos para poder vivir una vida con propósito y con felicidad como tú quieres que la vivamos cada uno. Y el mayor ejemplo, Señor, lo tenemos en el rey David, que vivió esa vida con propósito, una vida con felicidad. Un rey que lo tuvo todo, Señor, pero nunca te abandonó. Y por el contrario, amó tu palabra tanto que a través del Salmo 119 nos enseña, Señor, ese temor que él tuvo de ti. Tú lo engrandeciste, lo volviste rey, lo hiciste un hombre de renombres, pero Señor, él nunca dejó de reconocer que tú eres el Dios todopoderoso, el Dios que nos da toda la forma de vivir aquí en la tierra sin separarnos de ti. Por eso, Espíritu Santo, guíanos en este día. Haznos entender todas las cosas grandes y ocultas que tienes para nuestra vida. Gracias, Señor, porque entendemos que tú eres el Todopoderoso, el grande, el único, que puedes cambiar en un momento lo simple, porque algo que tenga sabor. Tú eres el único que puede cambiar el agua en vino, para que nuestra vida tenga sentido, tenga sabor. Espíritu Santo, por eso nos acercamos a ti esta mañana, comenzando esta semana, Señor, para seguirte escuchando, pero no solamente oírte, no solamente ser oidores, sino hacedores de tu palabra, para poder ver tu gloria, para poder decir a otros que tú eres real, que tú no eres un Dios de religión, un Dios en un crucifijo, sino que eres un Dios que está en mi corazón y que si yo hago tu voluntad, voy a ver y voy a contar a otros tus maravillas, como lo hizo el rey David y cuántos hombres que hay en la palabra tuya, Señor, mujeres y hombres que se entregaron a ti, vieron cuánta gloria de verdad tienes tú, que somos para nosotros, que somos tu creación. Bendice este tiempo y guárdanos, Señor, y únenos en torno a ti, a tu palabra. En Cristo Jesús. Amén. Bueno, muy buenos días, saludándoles nuevamente en este comienzo de semana con nuestro devocional, mi cita con Jesús, una cita de amor con aquel que todo lo hizo por mí, todo lo dio por mí, lo dio por ti, y por eso todas las mañanas nos levantamos a presentarnos delante de Él, a buscar su sabiduría, a buscar su conocimiento, a entregar nuestro corazón y nuestra vida a Él. Así que les saludo muy especialmente desde Maryland a Puerto Rico, a Colombia, a Washington y todo lugar, a Maryland, Virginia, todos los que se van conectando con nosotros en esta hora. Bueno, un saludo muy especial, un saludo fraternal para aquellos que de verdad quieren oír a Dios en esta mañana. Todos en sus hogares que abren esas puertas y sobre todo sus corazones al Dios nuestro de cada día, ¿no? Y ahí decimos, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y hoy es el momento de comer ese pan. Y nos sentamos a la mesa con Él a comer. Y comemos ese alimento que Él mismo nos da. Y Él es el pan de vida. Jesucristo dijo, yo soy el pan que descendió del cielo. El que tiene hambre y come mi pan no tendrá hambre jamás. Así que hoy le decimos, Señor, danos hoy el pan de cada día. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y aquí nos lo está dando. Él mismo se ofrece como pan para saciar nuestra hambre. Y es por medio de su palabra que entendemos toda esa hambre que tenemos para ser saciados. Bueno, estamos viendo
meteorología y ya la estamos terminando. Ya tranquilos que ya este tiempo de ser meteorólogos ya se está terminando para entender las estaciones de nuestra vida. Pero hay que entender también que el enemigo, el demonio, el diablo, va a colocar impedimento para que nosotros nos alimentemos como debe de ser. Y va a hacer creer a muchas personas que donde ellas van o donde ellas están o lo que ellas escuchan es de una secta. Y que es de una secta lo que se enseña. Mire, ¿cuánto usted no ha oído decir, eso es una secta? Y muchas personas dicen, eso es una secta sin saber aún qué es una secta. Pero miren, a Pablo le ocurrió. En Hechos 28, del 22 al 31, dice, pero queremos oír tu punto de vista, porque lo único que sabemos es que en todas partes se habla en contra de esa secta. Cuando reunieron a Pablo, ¿cierto? Y hacerle un juicio, le dijeron, se oye que eso es una secta. Y todavía nosotros nos catalogan como que esto es una secta. Pablo lo vivió, porque todo lo de Jesucristo causa esa forma de pensar, causa como ese picor, ¿cierto? Porque desestabiliza, y la gente no entiende, ¿verdad? Entonces por eso le dice, queremos oír tu punto de vista, le dicen a Pablo, porque lo único que sabemos es que en todas partes se habla en contra de esa secta. Señalaron un día para reunirse con Pablo y acudieron en mayor número a la casa donde estaba alojado. Desde la mañana hasta la tarde estuvo explicándoles y testificándoles acerca del reino de Dios y tratando de convencerlos respecto de Jesús, partiendo de la ley de Moisés y de los profetas. Unos se convencieron por lo que él decía, pero otros se negaron a creer. No pudieron ponerse de acuerdo entre sí y comenzaron a irse cuando Pablo añadió esta última declaración. Con razón el Espíritu Santo les habló a sus antepasados por medio del profeta Isaías diciendo, ve a este pueblo y dile, por mucho que oigan no entenderán, por mucho que vean no percibirán, porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible, se les ha embotado los oídos y se les han cerrado los ojos. De lo contrario verían con los ojos, oirían con los oídos, entenderían con el corazón y se convertirían y yo los sanaría. Qué tremendo, ¿cierto? Pablo les está diciendo esto, que hace mucho tiempo el profeta Isaías estaba hablándole al pueblo. O sea que el pueblo sigue de la misma manera. ¿Cuánto había pasado desde el profeta Isaías hasta Pablo? Muchos siglos, ¿verdad? Y todavía cuánto ha pasado de Pablo, el profeta Isaías, hasta los nuestros. Muchísimos. Y todavía siguen personas así. Qué tremendo, porque el Señor conoce el corazón. Mire, Él se quedó allí testificándoles acerca del reino de Dios, tratando de convencerlos, dice, respecto de Jesús, partiendo de la ley y los profetas. Dice, unos se convencieron por lo que decía, pero otros se negaron a creer. ¿Sí ve? Siempre vamos a encontrar personas de esa manera en nuestro camino. Entonces dice en el versículo 28, por tanto quiero que sepan que esta salvación de Dios se ha enviado a los gentiles y ellos sí escucharán. Durante 2 años completos permaneció Pablo en la casa que tenía alquilada y recibía a todos los que iban a verlo y predicaba el reino de Dios y enseñaba acerca del Señor Jesucristo sin impedimento y sin temor alguno. Cuando Dios tiene planes, ¿cierto? Para que su palabra se escuche, no habrá impedimento. Y Él dará los recursos para que las cosas se hagan. Dice que Pablo se quedó, ¿cuánto? 2 años completos en esa casa que alquilaron. Y dice, todos iban a escuchar. Todos los que querían. Y por eso cuando el Señor tiene un propósito, lo deja a usted el tiempo que necesite para que eso se escuche. Hasta que ya, o sea, cuando Él dice ya no más, no más. Pero dice Pablo 2 años. Y me llama mucho la atención porque Pablo tenía un ministerio que Dios le había encomendado y dice, por tanto quiero que sepan que la salvación de Dios se ha enviado a los gentiles y ellos sí escucharán. ¿A quién fue enviada primero la palabra de Dios? A los judíos. Todos los judíos tenían esa palabra era para ellos,
Pero mire, ¿qué pasó? No quisieron oír. Entonces, cuando el Señor ve que no se quiere, entonces, bueno, vaya a tales personas que sí van a querer, que sí van a querer escuchar. Por eso entonces el enemigo que coloca impedimento y lo primero que empiezan a decir es una secta. Mire, ahí el Hechos 28 lo vemos. Qué bueno que la palabra de Dios nos instruya para no tener temor cuando digan, es que usted está yendo a una secta, eso es una secta. Ya sabemos que a Pablo le pasó. Todo lo que tiene que ver con Jesucristo, con la salvación, con una nueva vida, el enemigo no va a querer, porque ya el enemigo tiene sus personas al lado de él. Bueno, entonces vamos a hablar de la neblina y el vapor. En la meteorología del Señor, en la Biblia nos enseña todo esto. Él es el meteorólogo, Él es el abogado, Él es el administrador de empresas, Él es el médico, Él es el pastor. Acuérdese que la ciencia salió de Él, del corazón de Él. Entonces vamos a hablar de la neblina y el vapor en la parte espiritual. La neblina y el vapor están en la parte física. Conocemos que es una neblina y hemos visto salir también el vapor, ¿verdad? Todos físicamente lo hemos visto. Él hizo todo esto. Ahora, ¿qué pasa en nuestra vida espiritual cuando hay neblina? ¿Y qué pasa en nuestra vida espiritual cuando hay vapor? Bueno, la neblina en Génesis 2 del 4 al 6 dice, esta es la historia de la creación del cielo y de la tierra. El hombre en el jardín del Edén. Cuando Dios, el Señor, hizo el cielo y la tierra, aún no habían plantas, ni había brotado la hierba, porque Dios, el Señor, todavía no había hecho llover sobre la tierra, ni había nadie quien la trabajara. Sin embargo, de la tierra salía agua que regaba todo el terreno. Espiritualmente, esto representa una vida sin el alimento de Dios. Cuando no hay quien predique la palabra, cuando no hay quien trabaje sobre el terreno, sobre el reino de los cielos, entonces no hay forma de que Dios pueda regar la tierra. Mire que dice, hizo el cielo y la tierra, aún no había plantas ni había brotado la hierba porque Dios el Señor todavía no había hecho llover sobre la tierra. Se necesita el riego de la palabra de Dios sobre una vida de un terreno duro, áspero, para que pueda salir lo nuevo. ¿Sí? O sea, cuando el Señor hace llover, salen las plantas, las cosechas se dan. Pero si no hay quien predique, dice, y no había nadie que trabajara la tierra. Eso nos llama a nosotros a tener que trabajar sobre esos terrenos con la predicación de la palabra. Entonces Él riega el corazón nuestro para que allí nosotros, esa semilla de que Él siembra, pueda dar fruto. ¿Y cómo se va dando fruto? A medida que yo voy oyendo la palabra, comiendo la palabra, que la fe viene por el oír y el oír palabra de Dios. Eso dice Romanos. Entonces, si usted, el libro de Romanos habla de la fe también en la salvación. Entonces, si usted siempre está oyendo palabra de Dios, su fe va creciendo y el corazón, por más duro que esté, Él lo va regando hasta que empieza a florecer, así como dice allí Génesis 2, no había hecho llover sobre la tierra, por eso no habían plantas, ni había nadie quien la trabajara. Nosotros, el Señor, estamos llamados a trabajar de la mano de Él para que ese riego de su palabra pueda producir esas semillas, den el fruto, salgan las flores en nuestra vida, la tierra seca se convierta, esa tierra árida se convierta en tierra abonable, tierra que da fruto, ¿sí? Y para la gloria de Él se goza con nuestra vida cuando nuestra vida comienza a ser como árboles plantados junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. El Salmo 1, recordemos. Él quiere que seamos esos árboles. Solo que hay personas que no saben cómo acercarse a Dios y por eso necesitan esos obreros, para que les ayuden a reconocer que su vida es una tierra que está árida, seca y necesita el riego de Dios. Cuando ya nosotros entendemos eso, nos tenemos que disponer a trabajar de la mano de Dios para llevar alimento también a los que necesitan. Ahí está hablando, ¿cierto? No había hecho llover sobre la tierra, o sea, no había caído la palabra de Dios, ni había quien la trabajara.
Cuando él puso a Adán en el Edén, le dijo, tú labrarás la tierra, te voy a colocar aquí. Espiritualmente es lo mismo. Tú vas a ser el portador de que yo soy un Dios real y lo vas a mostrar a tu esposa, a tus hijos, primero a ellos y luego hacia afuera. Pero Adán, ¿qué hizo? Se puso con Eva a escuchar el enemigo y perdieron la gracia de Dios. Entonces, cuando Dios prepara al pueblo para llevar alimento, ¿sí? Nosotros tenemos que también estar atentos a que podemos también igual hacer lo mismo. Y muchas personas no entienden que hay que trabajar en la obra. Mire que él lo dice, no hay nadie quien trabajar a esa tierra. Y por eso él no había mandado esa lluvia. Y muchas veces en la parte de lo que se llama la iglesia, la congregación está quieta, está sin dar frutos porque no hay nadie quien trabaje. Solamente es para comer y comer ellos mismos, alimentarse. La tierra se dieron sus frutos ellos y se quedaron con el fruto, pero no pudieron, no llevaron a otros esa bendición. Entonces salen corriendo y se van a otros lugares porque que allí no está dando fruto, que ahí no se está haciendo nada. Yo mejor me voy a servir a otra parte. ¿Cómo así? Si Dios le plantó a usted para que allí diera fruto, para que allí trabajara de la mano de Él, ¿cómo se va a otra parte a decir es que Él me llamó a otro lugar? Yo no creo que Dios sea así. Yo no creo que Dios sea infiel, ingrato. ¿Sí? Yo no creo eso. Yo conozco un Dios fiel, un Dios que nos hace ver como Él es fiel, quiere que nosotros lo seamos y que nos hace ver la necesidad que hay en el lugar donde Él nos ha plantado. Yo no creo que nosotros tengamos que salir a servir a otro lugar porque en ese lugar no se está haciendo nada. Al contrario, si no se está haciendo nada, entonces es porque allí necesitamos nosotros meter la mano con Él para que empiece a verse los frutos, ¿sí? Y entonces podamos dar comida espiritual a quien la necesita, tener discipulado, atender al nuevo, en los ministerios, los que ya tienen talentos, dones, el Señor empieza a adornar. Esos son los frutos que empiezan a salir. Entonces, venga, yo sirvo en este ministerio, venga, yo hago en esto. Eso es trabajar. Mire, el Señor está mirando si nosotros estamos trabajando con Él o no. Y entonces nos prepara. Él no manda a nadie sin prepararlo. Él lo va preparando a uno, llama a los escogidos y los prepara. Y qué lindo sentirse siervo del Señor. Qué lindo sentirse escogido del Señor. Qué lindo sentirse que estamos trabajando con Él de la mano para cosas tan hermosas, que no son fáciles, porque esto no es fácil, pero de la mano de Él es una delicia. Y el enemigo va a engañar para que tú no quieras trabajar, para que veas las cosas difíciles y te va a poner el tiempo, no tengo tiempo, no se puede, a mí me da pena, yo no sé hacer eso, pero resulta que no es así, porque hay que creerle a Dios que sí es necesario trabajar con Él. Y Él es el que da el alimento. Dice, Él hizo el cielo y la tierra. Aún no habían brotado las plantas. Nosotros somos esas plantas del Señor. Todos nosotros Él ha provisto una semilla de su palabra para que allí crezca esa semilla. ¿Sí? Y por eso es que muchas personas, cuando no se trabaja como Dios quiere, entonces, sino como ellos quieren, si cuando las personas ya están dispuestas a trabajar con el Señor y no oyen a Dios para trabajar como Él quiere, entonces allí es donde viene el peligro de que se han alimentado mal. No están escuchando al Dios que les está llamando a trabajar con Él. Eso se llama como neblina. Neblina, porque pronto pasa. Se alimentan, pero se olvidan de oír a Dios y sus propósitos y se van. Y se van, neblina que pronto pasa. Ahora el vapor, ¿qué provoca ese vapor? ¿Qué provoca que el agua se convierta en vapor? Todos hemos visto el vapor, ¿verdad? Cuando el agua está bien caliente, como a 100 grados centígrados, digámoslo así, empieza a hervir, ¿verdad? Empieza a hacer ebullición. Y al hacerlo, esa parte del agua pasa de un estado líquido a un estado gaseoso y se convierte en vapor. Y ese vapor se dispersa en la atmósfera.
No obstante, para convertir en vapor el agua, a veces no hace falta tampoco llegar hasta ese punto de ebullición. Pero en la naturaleza, ¿cierto? Esto acontece de una forma para llevarlo a nuestra vida espiritual. Y vamos a verlo de esa parte, ¿no? La palabra de Dios es el agua que necesita nuestra vida y que tiene que estar así en nuestro corazón, bien en ebullición, regada, ¿cierto? Bien en ebullición, o sea, caliente esa palabra, siempre viva, palabra eficaz, para que no se disperse, para que donde Dios quiere que se dé esa palabra, nosotros también estemos así calientes, porque Él dice que a los tibios los vomitará de su boca. A los que hoy piensan una cosa, mañana piensan otra. Hoy me levanto muy contenta a oír a Dios, pero mañana estoy aburrida, entonces no quiero. Y mantenemos en un sube y baja. Y el Señor esas personas no las mira. Ese es el vapor. Se esparce muy pronto, pero tenemos que mirar cómo sale ese vapor cuando estamos calientes. ¿Qué riega? Cuando la palabra de Dios se dice con sabiduría, la hemos estudiado de la mano del Señor, estamos haciendo lo que Él quiere y trabaja con nosotros y entonces los habitantes de la tierra dan fruto. Y ese fruto es para la gloria de Él. En el Salmo 148, 7 y 8 dice, alaben al Señor desde la tierra, monstruos del mar y mar profundo, el rayo y el granizo, la nieve y la neblina, el viento tempestuoso que cumple sus mandatos. El Señor sabe para qué creó el vapor, para qué creó la neblina, con qué propósito. Dice, alábenlos, salgan y hagan su obra. O sea, ¿cómo alaba uno a Dios? No es con las canciones solamente. Uno alaba a Dios con la forma de vivir. Uno alaba a Dios con la gratitud de saber que somos sus hijos escogidos para. Y cuando ya entendemos ese propósito, allí es la alabanza para Dios. Una vida cambiada, intercambiada, dando fruto, eso es alabanza para Dios. Así que yo puedo alabar con mis palmas, con mi boca, saltar, brincar, todo lo que sea, pero si mi corazón no está entendiendo el propósito de Dios para mi vida, esa alabanza no va a llegar, porque será como dice, como simple ruido, como címbalo que retiñe. ¿Ve? Como címbalo. No se oye armonía porque no estoy entendiendo, ¿cierto? Que la alabanza, todo lo que sube a Dios, el rayo, el granizo, la nieve, la neblina, el viento tempestuoso, que cumpla sus mandatos. Todos tenemos que cumplirle al Señor. ¿Para qué fuimos creados? ¿Ve? ¿Cuál es el propósito aquí en la tierra? Entonces, solo los que tenemos un corazón ardiente para el Señor lo podemos alabar. Solo los que entendemos que ya estamos dando el fruto que a Dios le agrada, es un espíritu de verdad, una alabanza en espíritu y en verdad, de corazones transformados por el poder de la palabra de Dios, de un alimento sano y nutritivo. Cuando ya entendemos eso, que hemos caminado, que ya esa semilla ha sido triturada de la palabra de Dios en nuestra vida y hemos caminado ya con Él muchas estancias de nuestra vida, entendemos, Señor, ahora sí mi vida tiene este propósito contigo y es cuando decimos, sin ti yo no puedo nada, Señor. Yo no puedo nada. Si tú no trabajas conmigo en este campo, yo no podré. Hay que salir al campo, hay que sembrar la semilla, pero de la mano de Dios. ¿Ve? Entonces todo tiene un propósito. Ahora hablemos de las tormentas. En Hechos 27, del 13 al 26, nosotros hemos visto las tormentas y hemos oído. Viene una tormenta y se puede convertir en huracán. Mire cómo es. Viene una tormenta y se puede convertir en huracán. Y eso lo vemos en los tiempos de los huracanes. Yo lo aprendí también en Puerto Rico. ¿Ve? Y todavía yo me pongo a leer los tiempos porque vivimos allá 6 años, hicimos ministerio allá. Y allá es el tiempo de los huracanes y de las tormentas, como lo hay en otros países también. Pero ahí lo aprendí a conocer y esto también me llevó a pensar en nuestra vida espiritual. En Hechos 27,
del 13 al 26, vamos a ver esa tempestad que comenzó en el mar cuando Pablo estaba allí. Dice, pensando que podrían seguir el viaje porque comenzaba a soplar un viento suave del sur, salieron y navegaron junto a la costa de Creta. Pero poco después un viento huracanado del norte azotó el barco y comenzó a arrastrarlo. Como no podíamos mantener el barco de cara al viento, tuvimos que dejarnos llevar por él. Pasamos por detrás de una pequeña isla llamada Cauda, donde el viento no soplaba tan fuerte y con mucho trabajo pudimos recoger el bote salvavidas. Después de subirlo a bordo, usaron sogas para reforzar el barco. Luego, como tenía miedo de encallar a los bancos de esa arena llamada la Sirte, echaron en el ancla flotante y se dejaron llevar por el viento. Al día siguiente la tempestad era todavía fuerte, así que comenzaron a arrojar al mar la carga del barco. Y al tercer día, con sus propias manos, arrojaron también los aparejos del barco. Por muchos días no se dejaron ver ni el sol ni las estrellas, y con la gran tempestad que nos azotaba, habíamos perdido ya toda esperanza de salvarnos. Recuerda que Pablo al comienzo les dice que podrían perder la vida porque si no se seguían esos consejos, pero como ellos no siguieron los consejos, allí vemos un barco azotado por todas las tempestades, las tormentas del mar. En nuestra vida, todos los problemas que vienen grandes se anuncian con cosas suaves, ¿sí? Que se van presentando día tras día, pero que si no le ponemos cuidado, son los que nos llevan a perder la vida. ¿Ve? Nosotros, las cosas pequeñas que dañan una relación, cualquiera que sea, no son las grandotas, son las pequeñas, que si no se liman, que si no se hace caso a eso, dañan la vida. En las parejas, ¿por qué los divorcios? Porque lo más pequeñito se hizo muy grande y nunca se le prestó atención. Entonces uno dice, ay, yo le hubiera puesto cuidado a esto. Uno dice, ay, yo regresaría el tiempo, estos años para no volver a hacer lo mismo. Y eso es lo que está mostrándonos aquí Pablo en el viaje. Mire, ese viaje comenzó a soplar un viento suave del sur. Esos son los problemitas que van comenzando suavecito, suavecito en nuestra vida. Y dice que entonces cambiaron, como eran cositas suavecitas, se dan cosas suaves también para cambiar. Entonces, como decir, tengo un dolor de cabeza, entonces me tomo una aspirina, me tomo algo que me quite el dolor de cabeza, pero no sigo a mirar a ver qué me sucedió con la cabeza, porque luego vuelvo y lo tengo, luego vuelvo y lo tengo, y me sigo dando calmantes hasta que aparece lo que de verdad producía el dolor de cabeza. Si es constante, ¿no? Si es constante, porque puede ser un dolor de cabeza, uno tiene que diferenciar cuando hay un problema seguido y que tiene que buscar el médico, que tiene que buscar ayuda, que tiene que buscar cómo salir de eso. Y ellos aquí, ¿qué hicieron? Navegaron y entonces se cambiaron, ¿cierto? Pero poco después el viento huracanado del nordeste azotó el barco. O sea, ya sabiendo que venía ese viento, ya ellos debían de saber que iba a venir uno más fuerte, pero no pudieron verlo y entonces se dejaron llevar por él, ¿sí? Dice, como no podíamos mantener el barco de cara al viento, tuvimos que dejarnos llevar por él. Ahí es cuando nos dejamos llevar por los problemas. Ya esto es así, ya esto no tiene solución, ya es mirar a ver qué vamos a hacer o vamos a vivir con este problema por siempre. Y la gente se acostumbra a vivir en medio de los problemas, de los conflictos, de los gritos, de las peleas, del carácter, pero no cambia nada. Porque la gente dice ya, o dicen yo soy así y punto. Pero no porque eso. Por eso Dios nos muestra qué nos está haciendo perder el barco de nuestra vida, qué nos está haciendo naufragar. Y mire que dice que luego después pasamos por detrás de una pequeña isla llamada Cauda, donde el viento no soplaba tan fuerte y con mucho trabajo pudimos recoger el bote salvavidas. O sea, ahí es cuando nosotros con esos problemas vamos a buscar una medio ayudita. Entonces le contamos al amigo, los salvavidas son las personas que de pronto nos puedan ayudar.
Y ahí lloramos y nos quejamos y nos lamentamos y nos dan golpecitos en la espalda, yo estoy contigo, palabras de aliento. Pero eso no es todo lo que necesitamos. Nos ponemos un poquito porque encontramos amigos que nos escuchan, que nos ayudan en nuestra situación, pero nosotros seguimos mal de verdad, porque solamente es un salvavidas, pero todavía no ha salido el problema, no ha salido, todavía estamos flotando en los problemas. El mar significa todas las angustias, todo lo que nosotros tenemos. Y entonces ese salvavidas puede que sea enviado también por el Señor. Puede que sea un salvavidas que te pueda ayudar con la situación, pero tú no quieres porque dice, después de subirlo a bordo usaron sogas para reforzar el barco. O sea, a la fuerza nosotros también nos quieren llevar hacia la salvación. A la fuerza quieren también decirnos, mira, por ese camino no vayas. Sí, y pueden ser enviados también del Señor. Pero dice, luego como tenían miedo de encallar en los bancos de esa arena, llamado las dice, echaron el ancla flotante y se dejaron llevar por el viento. Ahí está otra vez. El miedo nos paraliza. El miedo a que nosotros no, que lo que estamos escuchando sea mentira. El miedo, la incredulidad. El miedo es una máscara, son muchas máscaras disfrazadas. Nosotros tenemos que pensar qué produce el miedo en nosotros. Porque una de las cosas que el Señor da en nuestra vida cuando llega es paz. Y Él se lo dijo a los discípulos cuando estaban escondidos, que ya la iglesia se dividió, la iglesia primitiva, ellos estaban escondidos y el Señor se les aparece transformado, ¿cierto? Ya resucitado. Les muestra las manos, eso está en Juan 20, y les muestra las manos, las marcas de las manos. Y les dice, la paz os dejo, mi paz os doy. No la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Esas turbulencias de que ellos estaban viendo, eso, el miedo no nos deja pensar. No se turbe vuestro corazón. Entonces, ¿qué está turbando tu vida para oír a Dios, para obedecerle? Y está buscando salvavidas no de Dios, sino de otra parte, porque dice que ellos usaron sus sogas, o sea, sus propias fuerzas, sus propios pensamientos y echaron el ancla, ¿sí? Y se dejaron llevar por el viento, o sea, se dejan llevar por sus creencias erróneas, por sus agüeros, por las cosas que le habla el mundo, el ancla flotante, ¿sí? Pero no es el ancla de la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que estabiliza nuestra vida. Entonces dice, después de subirlo a bordo usaron sogas para reforzar el barco. Luego, como tenían miedo de encallar en los bancos de arena, echaron y se dejaron llevar por el viento. En el 18, al día siguiente la tempestad era todavía más fuerte. O sea que estas cosas que se hacen humanamente no van a calmar la tempestad de nuestra vida. No la van a calmar. Por el contrario, se vuelve más fuerte el problema, porque es como en el momento que está peor, ¿sí? Y entonces así comenzaron a arrojar al mar la carga del barco. Entonces ahí como ya los problemas están a bordo, entonces empiezan, ¿cierto?, a querer, me voy para tal parte, me voy para otra, voy a quitarme esto de en medio, no voy a volver a obedecer esto, o se encierran en ellos mismos. Y dice, y al tercer día con sus propias manos arrojaron también los aparejos del barco. El barco es nuestra vida. Todas las cargas pesadas que traemos, todas las cosas que nos han hecho sucumbir, ¿a quién se las tenemos que entregar? Y dice, por muchos días no se dejaron ver ni sol ni estrellas. Un día gris, una nube gris, una tristeza, la soledad, el descontento de la vida, las quejas, todo eso. Dice, y la gran tempestad que azotaba, habíamos perdido ya toda esperanza de salvarnos. ¿Cuántos han perdido la esperanza a través de sus problemas? Esto ya no tiene solución, esto ya se perdió. Pero siempre habrá un salvavidas que es el Espíritu Santo, no las fuerzas de nosotros que nos hagan perder la esperanza. Problema tras problema, pero hay salvavidas, ¿sí? No son los consejos de amigos que tienen en sus fuerzas, lanzan cosas para que nosotros salgamos de esa situación, no.
Hay amigos que nos dicen, haz esto, haz esto otro, pero eso no da, antes los problemas siguen y se salen más a flote, ¿sí? Pero solamente la palabra de Dios, escuchar a Dios, sentarme a escuchar lo que Dios dice, entonces es lo que trae paz y hace que el viento se acalle. ¿Ve? Dios es el que nos da el verdadero alimento para no morir en medio de la tempestad. Ahí en Hechos 27, igualmente del 21 al 26, dice, como habíamos pasado mucho tiempo sin comer, Pablo se levantó en medio de todos y dijo, señores, hubiera sido mejor hacerme caso y no salir de Creta. ¿Sí vio? Así habríamos evitado estos daños y perjuicios. Ahora, sin embargo, no se desanimen, porque ninguno de ustedes morirá, aunque el barco sí va a perderse. Pues anoche se me apareció un ángel enviado de Dios a quien pertenezco y sirvo, y me dijo, no tengas miedo, Pablo, porque tienes que presentarte ante el emperador romano y por tu causa Dios va a librar de muerte a todos los que están contigo en el barco. Por tanto, señores, anímense, porque tengo confianza en Dios y estoy seguro de que las cosas sucederán como el ángel me dijo, pero vamos a encallar en una isla. Qué hermoso, ¿verdad? Póngase a pensar usted espiritualmente. ¿A dónde lleva usted sus problemas? ¿A quién le cuenta? Porque Pablo estaba con toda esta gente y dice que ninguno de ellos, de pronto, dice ninguno de ellos, ¿cómo es que le dice? Ninguno de ustedes morirá, aunque el barco va a perderse. ¡Wow! Aquí nos habla de eternidad. La vida estaba perdida sin Cristo. La vida estaba acabada. Y hay muchos que han perdido la vida, no tiene sentido. Hacen las cosas porque les satisface en la carne, pero su espíritu está muerto. Y aquí nos llama él a que el Señor, él les dice, o sea, necesitamos oír siempre a personas como Pablo que nos levanten el ánimo. Pero mire, dice, si ustedes me hubieran hecho caso y no hubieran salido de Creta, cada uno hace como quiere, pero luego ve las situaciones que se presentan por no obedecer. Yo los quiero dejar hasta allí y mañana seguiremos analizando Hechos 27 porque tiene mucho que enseñarnos, que el verdadero alimento nos lo da Dios a través de sus siervos. Y Pablo les dice, vamos a comer, porque cuando hay problemas se pierde el apetito, se pierde el sueño, se acaba la vida, ¿ve? Y el Señor quiere que nosotros tengamos una vida sin sentido. Y vuelve y le dice, no tengan miedo, no tengan miedo. Analicen Hechos 27 del 21 al 26. Y mañana continuamos con este estudio hermoso que Dios nos ha regalado para no dejarnos morir en medio de las tormentas. Padre, gracias por esta mañana, por este tiempo tan hermoso que nos has dado, por tu palabra que nos edifica, que nos enseña, que nos lleva a estar en un puerto seguro, Señor, como eres tú, papá. Tú eres el que marca nuestra vida hacia dónde vamos, el destino que llevamos, Señor. Tú eres el que no dejas que este barco de nuestra vida se tuerza, se vaya para otro lado. Espíritu Santo de Dios, tú eres el que timonea nuestro barco. Si tú no estás en nuestra vida, Señor, podemos naufragar. Si no te oímos a ti, Señor, para recibir el alimento que necesitamos en los momentos de angustia, de tristeza, de desdén, de soledad y hasta la propia muerte, Señor, no podremos tener vida. Muchos han muerto, su barco se ha hundido, pero tú has prometido vida eterna. Y muchos han muerto por la desobediencia a ti. Pero si han permanecido, Señor, escuchando tu palabra, dices que ninguno perderá la vida, aunque su barco se pierda. Oh Dios, la vida está en ti. Tú eres la vida, el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por ti. Tú lo que anhelas, Señor, es que tengamos una eternidad contigo. Y por eso, Señor, intercambiar mi vida con la tuya es dejarte obrar a ti en medio de cualquier tempestad. Es oírte a ti, es hacer tu voluntad, es poder decir, Señor, aquí estoy.
Aquí estoy, Señor, para que sanes mi corazón en medio de esta tormenta. Mi barco está que naufraga. Puedo perder la vida, Señor, pero no te quiero perder a ti. Quiero tener una eternidad contigo, porque tú lo prometes aún a través de los siervos, cuando nos dan ánimos, cuando nos levantan, cuando dicen, mira, ese problema es muy grande, pero si tú haces esto, vas a ver la gloria de Dios. Señor, llévanos a oír tu voz todos los días. Te presentamos cualquier dificultad que estemos pasando, ya sea en la salud, ya sea familiar, con nuestros hijos, en cualquier rol de nuestra vida, Señor, te lo presentamos hoy. Y si hay tormentas, recuerda, la tormenta empieza con un viento suave. Por eso tenemos que estar atentos, qué cosas están entrando suavemente a dañar nuestra vida, a no dejar que el barco continúe libre cuando tú eres el que timonea nuestro barco, Señor. Hemos abierto puertas para que entren vientos suaves hasta que llegue la tormenta. Nos hemos olvidado, Señor, que tú eres el que quiere dirigir nuestra vida y que tú eres el que quiere alimentarnos como está tu palabra, como el alimento que tú preparas todos los días para fortalecernos, Señor. Gracias por este nuevo comienzo y gracias por esta mañana. Bendigo todos los que se conectaron y los que están atentos a tu voz para hacer tu voluntad. Dile, Señor, maneja hoy el barco de mi vida. Manéjalo tú, Señor, y ayúdame, que tú eres mi salvavidas, de verdad, en los momentos difíciles. Gracias por los buenos consejos de los amigos, por los que escuchan aún mis problemas, el llanto, lo que sea, Señor, pero solo tú tienes palabras de vida eterna. Por eso necesito de ti, Señor, todos los días, en estos momentos de tormenta, en Cristo Jesús. Amén y amén. Dios me les bendiga. 6 de la tarde, oración de intercesión. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.